Buenas noches a todos. Mi nombre es Pedro Brandon Cuevas Gómez y con la colaboración de la doctora María Teresa Valdés González les presento mi trabajo de ingreso al Centro Mexicano de Enfermedades Inflamatorias Oculares con el título de Análisis Comparativo de la Microbiota Oral y Conjuntival mediante secuenciación 16-RNA de pacientes con uveitis anterior HLA-27 positivo y controles sanos. Agradecimiento especial al Hospital de la Luz y Microbioma Lab por ser parte de este proyecto. La microbiota como tal se define como una población de microorganismos que vive y dentro de una persona y puede encontrarse en el intestino, la piel, las mucosas, etcétera. El término microbioma se refiere al conjunto de genomas de microorganismos que se encuentran en el huésped. ¿Por qué estudiamos el 16-RNA? Bueno, pues esta aplicación específica de este segmento es porque está presente en casi todas las bacterias. El gen 16S-RNA es lo suficientemente grande para fines informáticos y es una medida más precisa a cambios aleatorios en el genoma bacteriano, lo que facilita su análisis bioinformático. Actualmente no existen reportes de microbiota oral en pacientes mexicanos sanos ni en aquellos con uveitis anterior a HLA-27 positivo. Este estudio busca identificar biomarcadores microbianos que podrían explicar la predisposición a uveitis en portadores HLA-27, abriendo puertas a terapias dirigidas, por ejemplo, los probióticos. Se usó el género como nivel taxonómico, que es el más relevante para el estudio de las enfermedades inflamatorias. La hipótesis que se planteó fue que los pacientes con uveitis anterior asociada a HLA-27 presentan un perfil muy distintivo de la microbiota oral, caracterizado por un aumento de géneros proinflamatorios como Provetella o Fusobacterium, una disminución de géneros comensales como Streptococo o Velionella, en comparación con sujetos con HLA-27 negativo. Adicionalmente, proponemos que existe una correlación significativa entre las comunidades de microbioma oral y conjuntival en pacientes con HLA-27 positivo, que difiere de los patrones observados en sujetos sanos, sugiriendo una posible eje oral conjuntival en la patogénesis de la uveitis. Este estudio fue un estudio observacional, transversal, y el planteamiento del problema fue que en estudios anteriores, pues sí revelan una existencia, una correlación entre bacterias proinflamatorias en la conjuntiva en pacientes con uveitis anterior, HLA-27 positivo, y se desconoce si la microbiota oral participa en la patogénesis específicamente en poblaciones mexicanas. El objetivo fue comparar la composición de la microbiota oral mediante la secuenciación 16-RNA en pacientes con uveitis anterior a HLA-27 positivos versus controles sanos y si existe una correlación con la microbiota conjuntival de los pacientes que presentan HLA-27 positivo con respecto a su microbiota de cavidad oral. Los objetivos particulares fueron determinar diferencias entre la abundancia relativa de los géneros bacterianos entre los grupos, evaluar la diversidad alfa en microbiota oral de pacientes sanos versus HLA-27 positivos, la microbiota oral de sanos versus HLA-27 positivos por sexo, la microbiota oral versus conjuntival de pacientes HLA-27 positivo y determinar la abundancia relativa de géneros bacterianos predominantes en la microbiota oral versus conjuntival, así como identificar posibles biomarcadores microbianos asociados a uveitis HLA-27 positivo. Para la muestra con un efecto medio de D es igual a 0.5 y alfa de 0.05 y un poder de 80%, se requieren aproximadamente 64 participantes, 32 por grupos, para detectar una diferencia en la diversidad alfa para que sea clínicamente significativa. Dadas las limitaciones logísticas y económicas, este estudio piloto va a incluir solamente 35 muestras para estimar parámetros futuros. Dentro del análisis estadístico se van a usar 4 índices de diversidad alfa que son específicamente para el estudio de la microbiota en cualquier sitio, como la diversidad filogenética de Pfeiffer, el Observed ASVS, que es el valor absoluto por campo, que es la riqueza de especies, la equidad de Pilot y el índice de Shannon. A su vez, se usó Wilcoxon para comparar los índices de diversidad alfa y las diferencias en abundancia relativa se evaluaron mediante la prueba de Ullmann y Whitney. Para el grupo 1 son 15 pacientes sanos, se realizaron 15 muestras de cavidad oral y se incluyeron mujeres y hombres, edad entre 12 y 65 años, pacientes sin datos de actividad inflamatoria,
pacientes sin uso de esteroides o antibióticos tópicos, cirugía, trauma durante al menos un mes, pacientes sin uso de prótesis dental o enfermedad periodontal reciente de al menos un mes, sin antecedente de enfermedades autoinmunes o inflamatorias oculares, hábitos estandarizados como no fumadores o dieta no restrictiva, por ejemplo, vegano, en los últimos 6 meses. Para el grupo 2 fueron 10 pacientes y a esos mismos 10 pacientes se les tomó 10 muestras de cavidad oral y 10 muestras de conjuntiva, de los cuales se incluyeron mujeres y hombres igual, edad entre 12 y 65 años, pacientes con uveitis anterior no granulomatosa HLA-27 positivo en aguda o en remisión no mayor a 6 meses, pacientes sin uso de antibióticos tópicos, cirugía, trauma o enfermedades durante el último mes, pacientes sin uso de prótesis dental o enfermedad periodontal en menos un mes, y dentro del grupo 1 se excluyeron a todos aquellos que usaban este tipo de medicamentos o consumo de probióticos o prebióticos que tengan enfermedad periodontal o cualquier diagnóstico diferencial de uveitis, así como fumadores, hábitos dietéticos, como por ejemplo veganos. Y para el grupo 2 se excluyeron lo de la misma manera, más los pacientes que hayan tenido uveitis anterior HLA-27 positivo mayor a 6 meses de revisión. Se eliminan todas aquellas muestras que sufrieron algún tipo de contaminación proporcionadas por Microbioma Lab. Les pongo a continuación la tabla de las variables y la fuente y el método donde se utilizó durante el estudio. Los resultados. Les traigo a continuación una gráfica de barra de la abundancia de los 18 géneros más abundantes del grupo 1. Recordar que mencioné con anterioridad que solamente se va a usar el género como taxón para el estudio. Y observamos que en la microbiota oral sana, los géneros de Streptococo, los géneros de Prevotella y Bellionella A fueron los más abundantes, seguido por Rotia y Neisseria 563205. Esta distribución sugiere un perfil microbiano equilibrado característico de la salud oral. Para el análisis del grupo 2, que es una gráfica que les presento, fue una gráfica de abundancia relativa de los 18 géneros más abundantes del grupo 2, y esto nos arroja que dentro de los géneros entre los nichos oral y conjuntival en los pacientes con uveitis HLA-27 positivos, representaron más del 90% de la comunidad microbiana total entre ambos sitios anatómicos, mostrando evidentemente una marcada especialización de hábitat. Por ejemplo, en la cavidad oral, la microbiota estuvo dominada por géneros característicos del ecosistema bucal, con predominio del Streptococcus, con un 32.1%, más o menos 5.2%, y Bellionella A entre un 12.4% y un 3.1%, ambos reconocidos como componentes que son fundamentales para el microbioma oral sano. Destacó particularmente la elevada abundancia de Prevotella, con un 18.6 más menos 3.6% en un género que están asociados a procesos inflamatorios en diversas patologías autoinmunes. En contraste, la microbiota conjuntival presentó un perfil distintivo caracterizado por Corynebacterium entre un 27.4 más menos 4.3%, que es un comensal ocular con función protectora, y una presencia significativa de estafilococo entre un 12.9 más menos 2.6%, principalmente de especies coagulasa negativas, y en ausencia completa de géneros típicamente orales como la Prevotella, aproximadamente entre un 0.4 más menos 2, 0.2%. Los análisis estadísticos mostraron diferencias significativas con una P de menos 0.001 en la abundancia relativa de los géneros, principalmente entre ambos sitios. Para el análisis de la composición microbiana ahora del microbioma oral entre individuos sanos y pacientes con uveitis asociados a HLA-27, reveló diferencias significativas en la abundancia relativa de los mismos. Los 18 géneros más abundantes que se presentan en la gráfica representaron más del 85% de la comunidad microbiana total en ambos grupos, mostrando patrones distintivos de distribución. Por ejemplo, en el grupo control se observó un predominio de géneros comensales como Streptococcus de entre un 25 y un 40% y Bellionella A entre un 15 y 20%, conocidos por su papel de mantenimiento en la homeostasis oral, y mostraron una presencia constante también de Rotia entre un 8 y un 12%, también reconocidos sus propiedades protectoras contra patógenos. Los géneros asociados a procesos inflamatorios, particularmente como Prevotella y Fusobacterium C,
representaron en conjunto menos del 10% de la comunidad bacteriana en individuos sanos. Por el contrario, los pacientes con HLA-27 positivo presentaron un perfil microbiano alterado caracterizado por un incremento significativo en la abundancia de géneros proinflamatorios como Prevotella en un 15 a 25% versus 10% de control, Fusobacterium C de 5 a 10% versus menos 3% en control y una reducción notable de géneros comensales como Streptococo y Bellionella. Se hicieron comparaciones se hicieron comparaciones de las métricas de diversidad alfa, considerando los grupos de microbiota oral sana y la microbiota oral de HLA-27 positivo. No se encontraron diferencias significativas tanto en diversidad filogenética, en riqueza de especie, en equidad de Piló o índice de Shannon entre la microbiota oral de contrastes sanos y pacientes con HLA-27 positivos, sugiriendo algo muy importante, que la disbiosis asociada a HLA-27 positivo podría manifestarse en cambios específicos de taxones como el género, más que en una diversidad global como lo que vimos anteriormente. Como no se encontró una diferencia significativa, se analizaron 25 muestras orales, se repitió el análisis por sexo, encontrando que no hubo una diferencia significativa en la métrica de diversidad alfa entre las microbiotas orales en sanos y HLA-27 positivos. Sin embargo, se detectó una diversidad basada en la equidad de especie más grande en hombres que en mujeres, con una P clínicamente significativa de 0.05. Se hicieron comparaciones pareadas de las Perdón, Pedro, métricas. ya llevamos 10 minutos. Si puedes concluir, por favor. No sé cuántas Claro, hacen falta. una más. Se hicieron comparaciones de estas dos, siendo similar en ambos sitios entre las microbiotas oral y conjuntival. Dentro de las conclusiones, los resultados nos proporcionan múltiples enfoques analíticos. Los pacientes con HLA-27 positivo en sus microbiomas es muy distintivo de acuerdo a la abundancia relativa, y estos cambios específicos ocurren sin alteraciones globales de la diversidad, lo que sugiere que una disbiosis selectiva es más que una pérdida generalizada de la diversidad. Estos resultados van a presentar un avance en el campo de la enfermedad oculares autoinmunes, aunque existen limitantes en este estudio piloto puede participar estableciendo las bases futuras en investigaciones posteriores para investigar el potencial diagnóstico y terapéutico de la microbiota en el manejo de la uveitis. Muchas gracias a todos.